Bueno, el enunciado nos dice lo siguiente. Encuentra los intervalos sobre los cuales f es creciente o decreciente. B. Encuentre los valores máximos y mínimos locales de f. C. Encuentre los intervalos de concavidad y puntos de inflexión de estos dos ejercicios que serán los que resolveremos en el video de hoy. Bueno, el primero dice f de x igual a 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 36x. Para hallar los intervalos donde la función es creciente o decreciente y los máximos y los mínimos, lo primero que debemos hacer es encontrar la primera derivada. En este caso nos daría lo siguiente: 6x al cuadrado más 6x menos 36. Muy bien, después de esto debemos hallar los puntos críticos de la derivada. Entonces para eso igualamos la derivada a 0. Luego, esto lo podemos realizar por factorización o por fórmula del estudiante. En nuestro caso lo hicimos por fórmula del estudiante y nos dieron estos dos resultados, 2 y menos 3. Luego los organizamos en una recta real. Bueno, para hallar los intervalos, entonces los intervalos de esta función van desde menos infinito hasta menos 3, desde menos 3 hasta 2 y desde 2 hasta infinito. Bien, entonces para saber si en este intervalo es creciente o decreciente, lo que debemos hacer es reemplazar un número en, en la derivada y así podremos saber si es creciente o decreciente. Si nos da positivo será creciente y si nos da un valor negativo será decreciente. En este caso, cualquier número que reemplacemos de este intervalo nos da un valor positivo, entonces la función es creciente. En este caso, la función nos da un valor negativo, entonces es decreciente. Y en este nos da un valor positivo, la función es creciente por lo tanto. Muy bien, ahora debemos hallar los máximos y los mínimos. Para eso seguiremos estos criterios. Si cambia el punto crítico que obtuvimos, si cambia de positivo a negativo es un máximo. Y si cambia de negativo a positivo es un mínimo. Acá lo vemos. Desde menos infinito hasta menos 3 es positivo, pero de menos 3 a 2 es negativo, lo que significa que menos 3 es un máximo. Y con 2 es un mínimo porque va desde menos 2 hasta desde menos 3 a 2 es negativo y desde 2 a infinito es positivo, lo que significa que es un mínimo. Muy bien, ahora debemos hallar los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Para esto debemos hallar la segunda derivada, que sale de la primera derivada que hicimos. Muy bien, ahora debemos hallar los puntos críticos de esta segunda derivada. Para eso la igualamos a 0. Y despejamos la ecuación, y esto nos da menos un medio. Esto lo hacemos una recta real. Y ahora, para saber si una función es cóncava o convexa, debemos hallar los intervalos que van desde menos infinito hasta menos un medio y desde menos un medio hasta infinito. Entonces, una función es cóncava cuando se ve de esta forma y una función es convexa cuando es de esta forma. Entonces, ¿cómo sabemos si es cóncava? Porque aquí tendríamos la función es negativa desde menos infinito hasta menos un medio. Entonces, cualquier número que reemplacemos en la función entre ese intervalo nos va a dar negativo. Entonces, la función en ese intervalo es cóncava. Y en este intervalo es convexa, porque cualquier número que reemplacemos nos va a dar positivo. Ahora debemos hallar los puntos de inflexión.
Para eso reemplazamos en la función original con el punto crítico que nos dio la segunda derivada. Entonces, al hacer esto, nos da 37 medios. Entonces, el punto de inflexión de esta función es menos 1 medio, 37 medios. Ahora veremos gráficamente dónde están los máximos y los mínimos para comprobar. Veremos, acá hay un máximo en menos 3, como podemos ver aquí. En menos 3 hay un máximo y en 2 hay un mínimo. En 2 hay un mínimo. Por lo tanto, está bien, el resultado está bien. Muy bien. Ahora procederemos a realizar el segundo ejercicio, que dice f de x es igual a 4x al cubo más 3x al cuadrado menos 6x más 1. Primero hallamos la primera derivada, que nos da 12x al cuadrado más 6x menos 6. Después hallamos los puntos críticos, para eso igualamos a 0. Entonces los puntos críticos que nos dan son 1 medio y menos 1. Realizamos la recta real y ubicamos los puntos menos 1 y menos 1 medio. Los intervalos serían desde menos infinito a menos 1, desde menos 1 a 1 medio y desde 1 medio hasta infinito. Entonces, cuando reemplazamos un número que esté entre este intervalo, nos va a dar siempre positivo. Por lo tanto, la función en este punto, en este intervalo, es creciente. En este intervalo, reemplazando cualquier número, nos va a dar un valor negativo. Por lo tanto, la función es decreciente. Y en este intervalo, reemplazando cualquier número, la función nos va a dar un valor positivo, por lo tanto la función es creciente. Muy bien, ahora debemos, los máximos y los mínimos los encontramos por las razones anteriores. Cuando es positivo, cuando primero es positivo y después es negativo, entonces es un máximo. Y cuando pasa de negativo a positivo es un mínimo. Y lo podemos ver acá. En menos hay un máximo en menos 1. Y en un medio 0.5, que es igual a un medio, hay un mínimo. O sea que los máximos y los mínimos están bien. Ahora hallaremos los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Para esto debemos hallar la segunda derivada de la primera derivada que nos dio esto. Entonces la segunda derivada sería 24x más 6. Bien, después debemos hallar los puntos críticos de la segunda derivada. El punto crítico que nos da sería menos 1 medio. Este punto lo ubicamos en la recta real. Para saber si una función es cóncava o convexa, es si al reemplazar un número en este intervalo que va desde menos infinito a menos 1/4, siempre nos van a dar valores negativos. Por lo tanto, en este rango la función es cóncava. Y para saber si es convexa, nos debe dar un valor positivo, como en este caso. Cualquier número que reemplacemos en el intervalo desde menos 1/4 hasta infinito nos va a dar valores positivos. Por lo tanto, la función es convexa en menos 1/4, infinito. Para hallar el punto de inflexión reemplazamos la función original. Entonces, esta función la reemplazamos con el punto crítico, que es menos 1/4, y nos da como resultado 21 octavos. Entonces, este sería nuestro punto de inflexión. Y con esto los dos ejercicios quedan resueltos.